Imagina por un momento que todo lo que creías saber sobre un misterio de la Segunda Guerra Mundial estaba completamente equivocado. Imagina que un submarino alemán, perdido durante décadas y registrado oficialmente como hundido cerca de Gibraltar, apareciera de repente a miles de kilómetros de distancia, descansando bajo el océano frente a la costa de Nueva Jersey, donde jamás debería haber estado. Por años, mapas militares, archivos oficiales y monumentos conmemorativos consignaron una versión definitiva. El submarino U-869 se había hundido tras un combate cerca de Gibraltar, con sus 56 tripulantes muertos en acción. Esta historia encajaba perfectamente en papel. Una fecha, un combate, un hundimiento registrado. Y nadie se atrevió a cuestionarla. Pero entonces, un descubrimiento submarino cambió por completo esa narrativa, colocando un casco oxidado en un lugar que parecía desafiar incluso la lógica histórica y geográfica. Lo que hace este hallazgo tan inquietante no es únicamente que el submarino estuviera donde nunca debió estar, sino que dentro de ese casco descansaban objetos y evidencias que no encajaban con la versión oficial. Piezas de metal con marcaciones alemanas, detalles de fabricación y nombres grabados arrancaron fragmentos de verdad que desafiaban lo que los historiadores y las familias de los desaparecidos habían aceptado como cierto. ¿Por qué algunos prefirieron que este hallazgo se comentara en voz baja? ¿Cómo es posible que una pieza de la historia militar haya pasado inadvertida durante tanto tiempo, enterrada en el silencio del océano? Esta historia no es solo un relato de guerra más, es un misterio que hizo quedar mal a archivos oficiales, mapas y memoriales, obligándonos a replantear lo que creíamos inmutable sobre uno de los conflictos bélicos más estudiados del siglo pasado. La verdad es tan fascinante como inesperada. Ese submarino era el U-869, un U-boot alemán de la clase Type IXC-40, diseñado para operaciones a larga distancia y armado con 6 tubos lanzatorpedos, capaz de cruzar el océano Atlántico completo con una tripulación de 48 a 56 hombres a bordo. Fue construido en 1943 en los astilleros A.G. Weser de Bremen y puesto en servicio en enero de 1944 bajo el mando del capitán Helmut Neuerburg. Oficialmente, el U-869 fue dado por perdido en febrero de 1945 y los analistas navales de la época concluyeron, basados en informes fragmentarios, que había sido hundido cerca de Gibraltar o incluso frente a las costas de Marruecos en el Atlántico Medio. Sin embargo, estos registros resultaron ser erróneos. Lo que sucedió en realidad es que una serie de fallos de comunicación, órdenes contradictorias y un entorno bélico caótico provocaron que el U-869 nunca llegara a recibir las instrucciones de cambiar su zona operativa hacia Gibraltar. En lugar de ello, el submarino continuó navegando por el Atlántico Norte sin que sus movimientos quedaran registrados con claridad, y finalmente desapareció del radar oficial sin que nadie supiera con precisión su destino final. Años después, en 1991, un grupo de buceadores liderado por el capitán Bill Nagel y exploradores como John Chatterton emprendió una peligrosa expedición en aguas frente a Nueva Jersey, utilizando sonar de barrido lateral para buscar restos no identificados a más de 70 metros de profundidad. Lo que encontraron fue una forma alargada y claramente artificial, una estructura que se parecía a un submarino, pero que no coincidía con ninguna entrada documentada en los registros oficiales del final de la guerra. Inicialmente apodado U-Ho por los buzos, el misterio duró años hasta que finalmente se recuperaron objetos clave, como un cuchillo con nombre grabado y piezas con números de serie que coincidían con los registros de producción del U-869. Tras años de investigación y buceo, en 1997 se confirmó oficialmente que ese casco oxidado, frente a la costa este de Estados Unidos, era efectivamente el U-869, contradiciendo así décadas de creencias históricas. Para decirlo de forma sencilla, los registros oficiales estaban equivocados. Durante décadas se creyó que el submarino se había hundido cerca de Gibraltar, basado en combates reportados y estimaciones incompletas. Sin embargo, la evidencia física del océano, la localización de los restos, los objetos recuperados y las marcaciones de fabricación, demostró que el U-869 había acabado su viaje a miles de kilómetros de distancia, frente a la costa de Nueva Jersey, lejos de donde la historia oficial decía que había desaparecido. Este hallazgo no solo corrigió un error histórico, sino que demostró que incluso eventos bien documentados pueden estar basados en suposiciones erróneas, especialmente cuando se trata de un conflicto tan caótico como la Segunda Guerra Mundial. Si te fascinan las verdaderas historias llenas de misterios, contradicciones y descubrimientos que cambian lo que creíamos saber, asegúrate de suscribirte ahora, darle like y compartir este video con alguien que piensa que la historia ya está completamente contada. Pero todo esto plantea una pregunta inquietante. Si el submarino U-869 no se hundió donde decían los archivos, entonces, ¿cómo llegó a estar hundido frente a la costa de Estados Unidos, a más de 6.000 kilómetros de distancia de Gibraltar?
Esa contradicción es el núcleo del misterio que durante décadas no pudo explicarse. Antes de seguir, comenta qué teoría te parece más sorprendente. ¿Error histórico, fallo técnico o algo aún más inesperado? Dale like si te intriga esta historia tanto como a nosotros. Durante muchos años, el mundo académico y los registros oficiales mantuvieron la misma historia. El U-869 fue hundido durante un combate en febrero de 1945 con barcos aliados cerca de Gibraltar. En los informes de la época se habló de un contacto submarino, cargas de profundidad y un hundimiento confirmado. A partir de esa versión, historiadores, memoriales y mapas trazaron el final del U-869 justo allí, dando por hecho que nunca salió de esa zona. Sin embargo, nunca se encontró un solo fragmento de casco ni restos del submarino donde supuestamente había sido destruido, lo cual fue siempre un detalle inquietante que muchos investigadores ignoraron o pasaron por alto por décadas. La evidencia verdadera vino del propio océano, no de los archivos. En 1991, un equipo de buceadores civiles liderado por exploradores como Bill Nagel y John Chatterton detectó con sonar un objeto grande e inusual reposando a unos 73 metros de profundidad frente a la costa de Nueva Jersey. Aquella forma alargada y claramente artificial no coincidía con ningún registro oficial de hundimientos en esa área. Pasaron años de exploración peligrosa, con 3 buzos que incluso perdieron la vida en el intento, hasta que los investigadores consiguieron recuperar objetos del interior del casco, incluidos elementos con números de serie y, eventualmente, un cuchillo grabado con el nombre de un tripulante del U-869, lo que confirmó la identidad histórica de la nave. En términos sencillos, aunque los documentos de la guerra indicaban que el submarino se había hundido cerca de Gibraltar, la evidencia física encontrada en el fondo del océano demostró lo contrario. El U-8690 no estaba en ese lugar registrado, y su verdadera localización frente a la costa de Nueva Jersey reveló que los registros oficiales de la Segunda Guerra Mundial contenían una historia incompleta o incorrecta, algo que solo se descubrió gracias al trabajo de buceadores civiles, no de gobiernos ni ejércitos. Pero incluso después de identificar el U-869 y desenterrar su ubicación verdadera, surge una pregunta aún más inquietante. ¿Qué fue lo que realmente provocó que este submarino se hundiera allí, en un lugar tan inesperado, frente a la costa estadounidense? La respuesta todavía divide a expertos y buceadores por igual. Antes de continuar, comenta abajo qué crees que fue lo que realmente hundió al U-869, ¿un error técnico, un ataque aliado o algo más? Y no olvides darle like si esta historia te intriga. Cuando los buceadores comenzaron a examinar el casco del submarino, esperaban encontrar evidencias de un violento combate, impactos de proyectiles, restos de profundidad, marcas claras de ataque enemigo, pero lo que vieron no encajaba del todo con las versiones oficiales que durante tantos años se habían aceptado como ciertas. El casco estaba deformado y abierto en algunos puntos, sí, pero el patrón de los daños no era claro. No mostraba necesariamente los estragos de un intenso fuego de artillería o explosiones externas típicas de un ataque de buques aliados. Eso llevó a muchos a preguntarse si quizás no había sido un enemigo externo lo que lo hundió, sino algo aún más inesperado. La teoría más ampliamente discutida entre los expertos y los propios buceadores es que el U-869 pudo haber sido víctima de uno de los fallos más temidos por los submarinistas alemanes, el llamado torpedo de circulación. Estos torpedos acústicos, diseñados para seguir el sonido de un objetivo, ocasionalmente presentaban defectos que hacían que su trayectoria cambiara inesperadamente, formando un lazo circular que podía regresar directamente contra el submarino que lo había lanzado. Algunos investigadores sostienen que esto es lo que pudo haber ocurrido con el U-869. El torpedo que disparó, quizá en un intento por atacar un objetivo que nunca se registró, terminó volviéndose hacia su propia nave y explotando cerca de ella, causando daños catastróficos desde dentro hacia afuera. En términos simples, esto significaría que no fue necesariamente un buque enemigo el que hundió al submarino, sino un error técnico fatal con su propio armamento. El gran desafío para esta teoría es que aunque el patrón de daño en el casco es compatible con una explosión interna, no existe un registro oficial que confirme cuál fue la causa definitiva del hundimiento, y diferentes registros estadounidenses sugieren que 2 destructores aliados, el USS Howard D. Crowe y el USS Coiner, podrían haber atacado una señal submarina en esa zona el mismo día en que el U-869 desapareció. Esta falta de una explicación concluyente deja el misterio abierto y añade una capa más a la historia de un submarino cuya desaparición oficial fue puesta en duda por la evidencia física encontrada en el fondo marino. Pero la historia del U-8699 no termina simplemente con su descubrimiento y su identificación. Su hallazgo reescribió parte de lo que creíamos saber sobre la Segunda Guerra Mundial y la precisión de los registros oficiales de combate, y abrió una pregunta aún más profunda. Si un submarino tan grande, con 56 hombres a bordo, pudo terminar en las aguas frente a Nueva Jersey sin que nadie lo supiera durante casi medio siglo,
¿Qué más podría estar oculto bajo la superficie de los océanos, esperando ser descubierto? Lo que comenzó como un descubrimiento fortuito por un equipo de buzos independientes, terminó enfrentando dos versiones contradictorias sobre el final del submarino, una atribuida a las fuerzas estadounidenses que lo atacaron en la costa este, y otra mucho más oscura que sugiere que el propio submarino fue víctima de un fallo interno o un evento imprevisto, dejando sin respuesta cuál de estas explicaciones es la verdadera. La verdad es que no existe consenso absoluto entre historiadores, buceadores y registros oficiales sobre cómo se hundió el U-869. Según la versión oficial recopilada por la Marina de los Estados Unidos, el submarino fue hundido el 11 de febrero de 1945 frente a la costa de Nueva Jersey por cargas de profundidad lanzadas por los destructores escolta USS Howard D. Crowe y USS Coiner. Una explicación que parece concordar con parte del daño visible en el casco encontrado bajo el agua. Sin embargo, muchos investigadores independientes y buceadores que exploraron el sitio argumentan que el patrón de daño no encaja por completo con un ataque externo y que un fallo técnico en uno de los torpedos acústicos del submarino, que podía circular y regresar contra su propia nave debido a un defecto, podría haber sido la causa de su destrucción desde dentro hacia afuera. Este debate entre las dos teorías, ataque aliado versus explosión interna, permanece abierto y sugiere que el naufragio de U-869 puede ser uno de esos casos históricos donde varias fuerzas ocurrieron a la vez, sin una explicación definitiva que resuelva todas las evidencias físicas y documentales. En términos sencillos, esto significa que la historia oficial y la evidencia física no coinciden por completo, y que incluso con décadas de investigación, no hay un único relato definitivo que explique cada detalle del destino final del U-869. La ubicación sorprendente del submarino, la falta de cadáveres o restos en los informes originales y el daño observado en su casco han llevado a múltiples explicaciones contradictorias, lo que mantiene viva la discusión histórica y científica alrededor de este caso. Si esta historia te dejó sin palabras y quieres descubrir más misterios reales que desafían la historia aceptada, suscríbete ahora y acompáñanos en próximas exploraciones que te harán cuestionarlo todo.